Entonces, apela a un corazón noble. No es cuestión de una técnica, es cuestión de ver con amor, querer seguir al Señor. Y por el otro lado, nos dice San Ignacio que cuando vamos por el buen camino, el demonio trata de desanimarnos, perturbar nuestro caminar. El demonio quiere hacernos triste, no le hagamos caso, él quiere poner obstáculos. Siempre que vamos a hacer una gran obra para el Señor, una gran misión, el demonio trata de poner obstáculos, pero él no puede parar la obra de Dios. Puede poner cruces, pero la obra de Dios vencerá. Sin embargo, cuando vamos por el buen camino, el Señor va a darnos ánimo, va a darnos fortaleza, nos va a dar consuelo de que vamos bien. Y lo contrario pasa cuando vamos por el camino del pecado. Será el demonio entonces el que tratará de hacernos pensar en muchos placeres. Si estamos pecando mucho, parece que aquello es lo mejor del mundo. Sin embargo, el Señor apela a nuestra razón para herir nuestra conciencia y para darnos remordimiento para que salgamos de ello. Así tenemos que escuchar al Señor. Si estás en pecado y sientes remordimiento, es el Señor que te llama a ir a su lado, a buscar la vida del amor. Y cuando estás en el camino del Señor, no le hagas caso a los obstáculos, a los falsos razonamientos que el demonio quiere poner en tu vida. Y finalmente, dice San Ignacio, podríamos hablar mucho más, pero no hay tanto tiempo, que el demonio actúa como un amante que está tratando de seducir a una esposa de otro hombre. Lo quiere hacer a escondidas, quiere aprovechar y decirle, no se lo digas a nadie, es entre tú y yo, para así querer seducir. Pero si esta esposa se lo dice a su esposo lo que está pasando, entonces este amante huye. Así es el demonio, trata de atraparnos y de aislarnos de la iglesia, aislarnos de la comunidad, para entonces seducirnos. Lo que debes de hacer entonces es cuando te sientas atrapado, vuelve a la iglesia, vuelve a los sacramentos, confiésate, no tengas miedo, rompe ese aislamiento que el demonio quiere poner sobre ti y verás cómo el Señor te dará otra vez la paz y te dará la alegría de seguirle con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga. Ánimo, hermano, en este camino, los ojos fijos al Señor y respondiendo siempre a su amor, que Él va delante de nosotros. No tengamos miedo a la cruz. Vivamos el amor. Dios te bendiga. Me bautizaron con el nombre de Fernando, pero al ingresar en la orden franciscana de frailes menores, lo cambié por el de Antonio, que significa el que canta en voz alta. Quiero ser un gran heraldo de la palabra de Dios, porque el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Mi gran fortaleza es visitar el Santísimo Sacramento. La Cena del Señor es lo que celebra hoy la Iglesia Universal, para la cual Cristo preparó en el monte Sión un banquete espléndido y suntuoso, con una doble riqueza, interior y exterior, pero además abundante. Al imperio de las palabras, esto es mi cuerpo, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, que confiere la gracia de una doble riqueza a aquel que lo recibe dignamente. Mitiga las tentaciones y suscita la devoción. La uva es la humanidad de Cristo que, exprimida en el lagar de la cruz,
esparció por todas partes la sangre que da de beber a los apóstoles. Esta es mi sangre, que por ustedes y por la multitud será derramada para la remisión de los pecados. Entonces, el que quiera recibir con dignidad el cuerpo de Cristo, ciña su cintura con el cinturón de la castidad, proteja los afectos de la mente con los ejemplos de los santos y traduzca las palabras en obras. Y así, con los auténticos israelitas, celebrará la verdadera Pascua para pasar de este mundo al Padre. ¿No ves que yo estoy aquí, que soy tu madre?, le dijo la Virgen María a Juan Diego. Eso mismo nos repite llenando nuestro corazón de paz y de alegría. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Esperanza. EWTN, el esplendor de la verdad. Carolina contrajeron matrimonio. ¿Quién lo diría? Carolina casada. Me parece estarla escuchando. Yo, Carolina, te quiero a ti y Fernando como esposos. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Recibe, Carolina, esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe, Luis Fernando, esta alianza en señal de mi amor y de fidelidad a ti. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a la Así que será que tú llegarás vestida de blanco conmigo al altar, delante de Dios, y con el corazón le pido al cielo de su bendición. Definitivamente Dios es el Dios de los imposibles, pero debo reconocer que conmigo le costó bastante trabajo, pues al igual que Carolina, le huía a todo tipo de compromiso. ¡Ay, no lo puedo creer! Ay, mira, por fin llegó el día, Iris. Sí, eso veo. ¡Ay, qué divina! Daniela, pero ¿estarán seguras que ya se terminó el periodo de formación de nosotras? Vamos, Iris, tú y yo sabemos que Dios nos ha llamado para esto. ¿Qué más pruebas quieres? No se trataba de pruebas. Simplemente tenía miedo, pánico, terror. Para mí, y yo soy para mi amado. Tú sabes que una decisión de esas es muy difícil, por eso están un poquito nerviosa. Dímelo a mí, ¿recuerdas cuando yo iba a hacer los votos?
Ay, mi Gabrielita, no me recuerdes eso. Miles y miles de trucos. A ver si te decidías por mi Dios. Sí, ¿cómo te fue con Iris? Bueno, Iris y Danielita no pudieron asistir a la reunión, pero yo fui, les hice una notica con todo mi corazón, se las puse en sus camitas, les dejé una rosita y estoy orando mucho para ver qué pasa. No, Daniela, los votos, no. ¿Qué tal que por yo ser infiel al Señor sea un motivo de escándalo para la gente? Ay, Iris, no seas tan exagerada. Yo sé que este camino no es fácil, pero no vayas a escoger un camino que Dios no quiere para ti. No seas cobarde. Ay, Daniela, déjame sola. Ay, ¿quién la entiende? En una palabra, mi problema es que soy bien terca. Pero ¿por qué tengo que hacer los votos? Yo no los entiendo, hermana Gabriela. Ay, ¿no puedo ser toda la vida novicia? No, Iris, el noviciado es un tiempo de transición, es un tiempo de formarte, de prepararte para la entrega total a Dios. Pero ¿por qué tiene que ser con esa clase de compromisos? Tú no tienes nada que temer, Iris. En el fondo, tú no vas a prometer otra cosa distinta a lo que se comprometen todos los bautizados. Lo que pasa es que tú vas a vivir los mismos compromisos de una manera radical. Eso es todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Los votos! ¡Los votos! Ahora sí estamos reunidos y realmente sentimos una gran emoción, porque los votos de 3 de nuestros hermanos son exactamente lo que es, después de un noviazgo, el matrimonio. Es un compromiso para siempre que el Señor del Alto toma muy, pero muy en cuenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Pero lo que yo no acabo de comprender es por qué, si todos debemos vivir esto, nosotros los consagrados lo tenemos que vivir de una manera más radical. Ay no, ¿quién se inventó eso? ¿De dónde surge la vida consagrada? Mira, Iris, yo quisiera que nos fuéramos a las primeras páginas de la Sagrada Escritura. ¿En el Génesis ya habían monjas? No, Iris, al contrario. El único mandamiento que había era id y multiplicaos. En el Antiguo Testamento las mujeres todas se casaban. Incluso cuando una mujer quedaba soltera o, por ejemplo, quedaba estéril, eso era considerado como un castigo de Dios. Y muchas veces esas mujeres eran burladas por la sociedad. ¿De verdad? ¿Pero y por qué? Mira, Iris, vamos por partes. Cuando Dios le dio a Adán y Eva el mandamiento de casarse y poblar la tierra, todo era perfecto en el Edén. Ellos vivían su voto de obediencia. ¿Por qué? Porque eran obedientes a Dios, no tenían por qué desobedecerle. Todo lo que Dios les pedía, ellos lo hacían y se la pasaban jugando con Dios en el paraíso. Vivían su voto de pobreza porque no se complicaban la vida con riquezas, ni pensaban en eso. Lo tenían todo, a pesar que no usaban ni ropero. Sí. Y de castidad, ni sabían qué era esa palabra, porque en el jardín del Edén todo era belleza, era poesía, era amor, felicidad, ¿verdad? A pesar de que el uno se donaba al otro, lo hacían dentro de la inocencia, porque eran unos niños. Todo cambió cuando desconfiaron de Dios y por desconfiar se alejaron de Él. ¿Pero por qué hicieron eso si lo tenían todo? Mira, Iris, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Satanás inoculó en ellos una triple concupiscencia y lo hizo colocándoles argumentos que ellos ni se les había pasado por la cabeza. Fue así como toda la humanidad quedó herida. La herida que ocasionó en nosotros el pecado fue grave, ¿verdad? Grave. Fue la muerte, Iris. El hombre perdió totalmente el contacto con Dios. De ese trato familiar que tenía el padre con sus hijos no quedó nada. El padre ya no pudo complacerse más en sus hijos. El hijo
Ya no pudo prolongar en ellos su grito Abba Padre de ternura filial, y el Espíritu Santo no pudo hacer circular entre ellos las corrientes del amor divino. El hombre perdió su contacto con Dios y por eso entró la muerte dentro de sí, perdió la vida. Uy, hermana Gabriela, y entonces al perder ese contacto con Dios, ¿qué quedó del hombre? Quedó una obra totalmente desfigurada, Iris. El hombre perdió toda semejanza con el Hijo predilecto. Mira que hemos visto que el hombre tiene tres potencias, ¿verdad? La mente, el corazón y la voluntad. Bueno, esta mente que había sido hecha para conocer a Dios quedó totalmente ciega, torpe y tarde para entender. ¿Por qué? Porque perdió la luz sobrenatural, y todo a causa de la desmesurada ambición que tenía el hombre por tener más. Igual la voluntad que había sido hecha para adherirla a la voluntad divina, quedó sumamente debilitada e inclinada al mal. ¿Y por qué? Porque la voluntad ya no era auxiliada por las fuerzas de lo alto. Y todo por esa pretensión del hombre de ser más, de ser igual a Dios, de independizarse de Él. Pero lo más difícil, Iris, es que ese corazón que había sido hecho para amar a Dios y en el amor a Dios amar a su prójimo, quedó asfixiado por el egoísmo. El hombre quedó totalmente centrado en sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no recibía el amor divino. Por esa ansia de nuestros progenitores de disfrutar más de lo que Dios les permitía disfrutar, de probar otros placeres, de probar otros deleites, y por andar probando el fruto prohibido, el hombre perdió el contacto con el amor supremo. En una palabra, Adán y Eva hicieron un verdadero desastre. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrama su bendición sobre estos siervas tuyas, a quienes ha llamado a total seguimiento de Cristo, y les confirme piadosamente en su santo propósito. Daniela de la Santa Faz. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Pero bueno, hermana Gabriela, ¿eso qué tiene que ver con mis votos? ¿O es que me está cambiando el tema para entretenerme? No, para nada, Iris, tiene mucho que ver con tus votos y te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva entregaron en bandeja de plata el mundo a Satanás, la humanidad quedó totalmente sin esperanza, entraron las tinieblas en el mundo. Entonces nacía la necesidad de un Salvador, una persona, alguien que se ofreciera como víctima para reparar el daño hecho por el pecado original. Pero como la ofensa era divina, la víctima tenía que ser divina. Por eso es que dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. Y más adelante dice que se presentó para deshacer las obras de las tinieblas. Jesús vino, en pocas palabras, a reparar el desastre que habían hecho Adán y Eva. ¿Es por esto que toda la humanidad esperaba el momento de la llegada del Salvador profetizado prácticamente desde el Génesis? Sí, Iris, así es. De por sí toda mujer deseaba ser la madre del Salvador. Por eso el matrimonio era algo sagrado. Por eso, lo que te decía al principio, que toda mujer soltera o estéril era considerada, era considerada maldita por Dios. ¿Y cómo fue que cambió esto con la llegada de Jesús? Sí, Iris, porque la pobreza, la castidad y la obediencia se convierten en armas eficaces para la redención de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús les da un sentido reparador. Y es bueno que esto quede grabado en tu corazón, Iris, porque si no, tu vida religiosa carece de sentido. Natacha del amor eucarístico. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Voy a comenzar por explicarte en qué consistió la obra reparadora de Jesús, para que así puedas comprender tú cuál es el sentido de los votos. Mira, lo primero que hace Jesús es reparar existencialmente el daño hecho por el pecado original. Tú me dirás, ¿existencialmente? ¿Qué es eso? ¿Sí? Que durante sus 33 años de vida mortal, Jesús repara con su vida el pecado. Y lo primero que hace es hacerse una víctima de gozo. ¿Para quién? Para el Padre, para devolverle al Padre el deleite de entretenerse familiarmente con sus hijos, porque como lo vimos anteriormente, el Padre había perdido este gozo. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado,
el padre lo primero que hace es buscarlos y decirles dónde están, por qué lo han hecho. Los busca afanosamente porque eran sus hijos, eran su juguete, eran sus mascoticas, y lo habían desobedecido. Y el padre guarda silencio, pero ese silencio lo rompe cuando llega Jesús y dice: he aquí mi hijo bien amado en el cual me complazco. No aguantó el gozo de ver a su hijo y volver otra vez a tratar familiarmente con sus hijos en la tierra. Ay, con lo que usted me explica puedo entender el gozo del padre al volver a tratar a su hijo en la tierra, ¿no? Pero lo que no entiendo es cómo hizo Jesús para reparar la codicia del hombre de querer tener más y más. Precisamente por esto es el voto de pobreza. ¿Por qué? Porque Jesús con su pobreza expía la extremada ambición del hombre por tener más. Y dice Santa Catalina de Siena, de 2 cátedras nos enseñó, ¿sí? Del pesebre y de la cruz. Ay, ya voy entendiendo. Pero usted dice que su victimación era triple. ¿A qué se refiere? Que Jesús no solamente fue una víctima de gozo, Iris, fue una víctima de dolor. Y lo hace por nosotros, para expiar esa rebeldía del hombre, para expiar esa pretensión del hombre por ser más, ¿sí? Ese deseo de igualarse a Dios, ese deseo de independizarse de Dios. Entonces, ¿cómo expía la independencia y la rebeldía? Haciéndose obediente, ¿sí? Y se hace obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y dice el Evangelio, aprendió sufriendo a obedecer. ¿Qué quiere decir? Que le costaba la obediencia, como nos cuesta a nosotros, ¿sí? Ahora, Iris, ¿cómo con esta obediencia Jesús vuelve a equilibrar la balanza de la justicia divina, porque había quedado totalmente desequilibrada por el pecado? Entonces, otra vez restablece el peso de la balanza. Y Jesús por fin termina su misión en la tierra, haciéndose una víctima de amor. ¿Y cómo se hace una víctima de amor? Renunciando a casarse por el reino de los cielos. Así es como Jesús expía la lujuria del hombre que estaba carcomido por la sensualidad, que estaba carcomido por ese deseo de disfrutar más, de tener más deleites de los que Dios le presentaba, ¿sí? Y con su virginidad, Iris, Jesús devuelve las corrientes del amor divino entre Dios y los hombres y entre ellos mismos. Por esto fue que el Espíritu Santo pudo volver a la tierra en Pentecostés. Ay, hermana, veo que se está saliendo con la suya. Los votos ya van encajando. Pero tranquila, Iris, que no hemos terminado. Esa triple misión reparadora de Cristo no se acabó con su muerte. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de morir, quiso instituir la Eucaristía, memorial viviente y perpetuo de su triple victimación en la tierra. ¿Cómo es esto? Iris, que su misión en la tierra no se acabó, Iris, sino que se perpetúa bajo los 3 aspectos de la Eucaristía. En el tabernáculo, Jesús continúa adorando al Padre, le continúa dando ese deleite de entretenerse familiarmente con Él desde la tierra. Que en el altar Jesús continúa inmolándose por los pecados de la humanidad. Jesús continúa su pasión, expiando la rebeldía del hombre. Y en la hostia Jesús continúa vivificándonos, Jesús continúa amándonos, continúa entregándose a nosotros. Es por eso que nosotros podemos conocer el amor de Dios cada vez que comulgamos, cada vez que vamos a una Eucaristía, cada vez que lo contemplamos en el tabernáculo. Por eso es que Él dice: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Pero no solo lo hace bajo el aspecto sacramental, lo hace también, culmina su misión en su cuerpo místico, que es su iglesia. Cuerpo místico, hermana, eso sí me lo tiene que explicar muy bien, porque creo que llegamos a la respuesta que le pedí en el principio. Y además también creo que tiene algo que ver conmigo. Iris, mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús culmina su misión en la tierra, les dice a sus apóstoles solemnemente: como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Ay, Dios mío, sí tiene que ver conmigo. Claro, Iris. Mira, nosotros por Cristo, con Él y en Él, glorificamos al Padre, reparamos con el Hijo y comunicamos el gozo, el amor, la fuerza del Espíritu Santo. En una palabra, Iris, nosotros terminamos convirtiéndonos también en unas víctimas de gozo, de dolor y de amor. ¿Ahora entiendes cuál es el sentido de los votos? Iris consolata de María. Iris consolata de María. Me has
seducido, Señor, y me dejé seducir. O sea que yo al pronunciar mis votos, ¿colaboro con Jesús en la redención del mundo? Felicitaciones, Iris. Siempre he pensado que eres muy inteligente. Yo tocaría las campanas porque te acabas de dar cuenta cuál es el sentido de tus votos, Iris. Eso quiere decir que si yo vivo mi voto de pobreza, despojándome de todo, aún de lo que es lícito para cualquier bautizado, puedo colaborar con la redención de aquellos hombres que por avaricia cometen grandes pecados en contra de Dios. Sí, Iris. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un exceso de avaricia se repara con un exceso de pobreza. Me comprometo por el resto de mis días a seguir a Cristo en pobreza, obediencia y virginidad consagrada, como comunicadora eucarística del Padre Celestial. Quiero de este modo convertirme en tabernáculo de adoración que consuela y complace al Padre Celestial, subiendo a menudo a solas a orar. Eso quiere decir que si yo vivo mi voto de obediencia, esforzándome al máximo porque es la que más me cuesta, puedo colaborarle a Jesús en la redención de aquellos hombres que desobedecen a Dios en todo y quieren ser iguales a Él, para que sean capaces de bajar la cabeza, ser humildes y pedirle perdón a Él por su prepotencia. Sí, Iris, porque no eres tú en sí la que estás haciendo los votos. Tú le estás dando permiso a Jesús al hacer tus votos de que Él en ti repare el pecado de la humanidad. En altar de inmolación que apoya la obra redentora del Hijo, mediante constantes y pequeños sacrificios. No puede ser. Eso quiere decir también que si yo vivo mi voto de virginidad consagrada, renunciando voluntariamente al gozo y al deleite de tener un esposo y unos hijos, me hago esposa de Jesús para reparar la lujuria del mundo, ese deseo desordenado de querer disfrutar más de lo que Dios permite. Sí, Iris. Así, Iris, tú te conviertes en una madre espiritual de todas las personas a quienes atiendes. Iris, todos los televidentes, todas las personas por quienes tú trabajas, todas las personas a quienes orientas, así no te conozcan, son tus hijos espirituales. Y es ahí donde la Biblia alaba a la mujer estéril, porque dice, la mujer estéril tendrá más hijos que la casada. Y en hostia de comunión de amor que irradia al Espíritu Santo, proclamando desde los techos la verdad de Jesús, que he escuchado en el fondo de mi corazón. Sí, pero es que... A ver, Iris, la vida consagrada no es una broma, no es por broma que Dios te ha llamado, no tienes por qué tener miedo, Iris, es un servicio, Dios te necesita, muchas almas dependen de ti. Por esto, Iris, es que el Papa Pío XII decía, oh misterio tan grande, profundo y no lo suficientemente conocido, que la salvación de los unos dependen de los sacrificios y de los esfuerzos y penitencias de los demás. Iris, muchas almas dependen de tu generosidad, muchas almas dependen de tu entrega, muchas almas dependen de tu radicalidad, porque Jesús necesita a través de ti redimir la humanidad. Es por eso que te llamó. Es que yo no soy capaz, yo soy muy floja, yo no puedo cumplir todo eso. Yo en el fondo lo único que quiero es servir al Señor, pero es que hasta allá. Iris, no te olvides de lo que te dije, todo es gracia. El día que tú recibes la bendición de los votos, recibes una gracia sobrenatural del Señor para cumplir los votos. Si no serías capaz, nadie es capaz de hacerlo. Además, Iris, si es por el servicio al Señor, los votos también tienen un sentido de practicidad, ¿sí? ¿Por qué es práctico? Porque cuando tú vas a servir, por ejemplo, a Dios, a la iglesia, en algún apostolado, necesitas ser pobre para ser libre. Porque imagínate que tú tuvieras tu casa, tu carro, tus propiedades, y yo te dijera, Iris, tienes que irte para la China inmediatamente porque te están necesitando. Ay, no, espéreme que yo venda las posesiones, que yo haga los papeles, eso sería un complique inmenso. Pero como no tienes nada, ni alforja, ni zapatos, ni unas sandalias, ¿sí? Llevas tu hábito, llevas tu mochilita y ¡fum!, arrancas para un lado y arrancas para el otro y puedes volar por el mundo sin necesidad de complicarte con bienes y con riquezas. La pobreza es práctica, Iris, porque te hace libre.
La obediencia es práctica porque te hace eficaz. ¿Tú te imaginas, Iris, que en una comunidad todo el mundo hiciera lo que quiere? ¿Dónde estaría la eficacidad del apostolado? ¿Sí? Se necesita que todos en comunión nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, vamos a trabajar de esta forma, y tú vas a hacer esto, y tú haces esto, y tú haces esto, y así, unidos, hacemos la fuerza. Pero si cada uno está como islas independientes, haciendo cada uno lo que quiere, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos hacer nada. ¿Sí? Incluso las empresas manejan una cierta obediencia, en las casas de familia se maneja una cierta obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia te hace eficaz. Y la castidad, Iris, si tú tuvieras un esposo y unos hijos que atender, yo no te voy a poder decir también, Iris, te necesito en esto y te necesito en aquello tantas horas al día. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que tengo que llevar a mis hijos al colegio, no, es que mi esposo en este momento pues como que no piensa que lo pueda hacer así, no, es que no está de acuerdo. No, Iris, tú no tienes ningún complique de eso. ¿Por qué? Porque estás totalmente libre. Dejas de pertenecer exclusivamente a una persona para pertenecerle a toda la iglesia, para pertenecerle a toda la humanidad, ¿sí? Entonces eso te hace disponible. Entonces los votos, Iris, te hacen libre, eficaz y disponible en el servicio del Señor. ¿Ves? Públicamente ratifico que formáis parte de nuestra comunidad y sois miembros de este instituto religioso de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, para que desde ahora todo lo tengáis en común con nosotras. Desempeñad fielmente este ministerio que la Iglesia os encomienda y ejercedlo en su nombre. Solo un corazón que sabe amar puede entregarse. Solo un corazón que sabe amar puede iluminar. Solo un corazón que sabe orar puede encontrarte. Solo un corazón que sabe amar puede contemplarte. Y ese corazón amante lo quiero tener yo para entregarme a ti por completo, Señor. Y ese corazón amante quiere comunicar a todo el mundo los secretos de tu corazón. Yo solo te puedo recordar, Iris, las palabras de Santa Teresita. Jamás me arrepentiré de haberme abandonado al amor. Y a los que nos están viendo, me quedo con una sola palabra. La mies es mucha y los obreros son pocos. Si Dios te llama, no dudes en ir a trabajar a su viña, porque si te llamas porque te necesita. El Señor te bendiga. Hermanita, ahora sí creo que no me falta nada. Ya soy medio santita. Ay, Iris, apenas estamos comenzando. Nos falta aprender las virtudes. Así que mira la cámara y sonríe. Juntos la llevamos dentro del corazón. Y así que será que tú llegarás vestida de blanco conmigo al altar, delante de Dios, y con el corazón le pido al cielo de su bendición. A continuación, peregrinos, a las 4:30 de la mañana, la audiencia papal.
a las 5:30, Mundo Católico. Les damos la bienvenida al informativo diario de EWTN Noticias. Una autoridad vaticana advirtió que el principal reto de los cristianos en América Latina es afrontar la expansión de las sectas en el continente y denunció que estos grupos confunden cada vez más a fieles católicos al apropiarse de ritos o imágenes como por ejemplo de la Virgen de Guadalupe. El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Walter Kasper, señaló que las sectas tienen un feroz avance en el continente y dificultan un diálogo ecuménico real, pues no tienen una teología definida y se basan solo en elementos emotivos. Y en otro ámbito de la información, un informe titulado La ruptura familiar en España demostró que el número de separaciones familiares en algunas regiones de ese país, como Canarias y Baleares, el número de divorcios ya supera el número de matrimonios por año. Según el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hetfelder, estos datos confirman que la ruptura familiar se está agravando y que los más afectados son las parejas jóvenes. Actualmente 1 de cada 4 matrimonios se separa antes de cumplir su 5º aniversario. Hasta aquí las noticias, continúen en sintonía de EWTN. EWTN, el esplendor de la verdad. Hola, mi nombre es Freddy Ventimilla, vivo en Quito, Ecuador, tengo 35 años, soy abogado. Hace 12 años atrás el Señor me regaló un encuentro personal con Él. Después de un periodo de oscuridad, nuevamente el Señor vino con su misericordia y su bondad hacia mí. Y ahora voy a encontrarme con 2 buenos amigos, Marilú y Juan Carlos. Tengo que hacerles una propuesta para este fin de semana. Hola, soy Juan Carlos González, tengo 26 años, soy comunicador social. Desde que era adolescente participé en grupos juveniles, he sido catequista y ahora participo de un grupo de oración. Les invito a encontrarnos con algunos amigos para ver qué hacemos el fin de semana. Hola, soy María de Lourdes Moscoso. Tengo 38 años de edad, trabajo en entrenamiento y desarrollo de personal. Participo de un grupo de oración y trabajo en promoción de artistas y músicos católicos. Ahora me voy a encontrar con unos amigos porque me van a proponer hacer algo para este fin de semana. Está salado, muy salado. ¿Cómo les fue esta semana, chicos? Bien, bastante bien, con mucho trabajo y además con la tesis, pero muy cansada, una semana muy cansada, pero bastante bien. ¿Y a ti, Juan Carlos? Para mí fue muy productiva, muy buena semana. Cansada también, pero bien. Bueno, les cuento que yo pasé una semana tremenda, muchísimo trabajo, realmente 10 horas al día, yo no sé cuántas horas trabajé. Pero sabes que en un momento dado del día yo pensé, y esto puede ser del Señor, no sé,